Señores, la guerra de China contra las criptomonedas es una realidad. Hace tiempo que ellos están atacando día duro a las criptomonedas y en esta última semana han dado un golpe contundente a los mineros que están con sede en China. Y en este video yo quiero darte recomendaciones importantes porque sé que hay un grupo de usuarios aquí en el canal que están manejando HPool. Y ustedes saben que HPool está trabajando con Chia, se está farmeando con Chia, con los blobs originales y con los blobs NFT. Así que de una vez voy a decirte, y es lo primero que voy a hacer en este video, es recomendarte que si tú estás farmeando o tienes si tienes monedas en HPool, pues te recomiendo que las transfieras, pero de una vez. Busca una casa de cambio que esté aquí en Estados Unidos o en Latinoamérica con sede para este lado, porque China está prohibiendo todas las criptomonedas y ustedes saben que Chia también es una criptomoneda. Aparte de eso, si tienes Crypto.com con sede en Hong Kong, pues también te recomiendo que si tú tienes dinero en esta casa de cambio, si tienes inversiones acá, pues yo te recomiendo que trates de moverla hacia una casa de cambio que esté para este lado. Yo recomiendo Coinbase, que Coinbase tiene sede aquí en Estados Unidos, y si tú transfieres tu dinero para acá, pues no vas a tener ningún problema porque esa tiene sede en Estados Unidos y aquí no tienen esa persecución ni esta guerra contra las criptomonedas. Para nadie es un secreto de que los chinos quieren ser, vamos a decir, quieren ser la capital mundial a nivel de economía. Los chinos hace muchos años atrás que quieren ser los número uno a nivel económico, a nivel mundial. Y fíjate cómo ellos están atacando día duro a las criptomonedas porque ellos quieren que una moneda que ellos crearon, quiere que todo se haga a través de la moneda china. Pero ¿saben algo? Que la primera vez cuando lo hicieron hace como unos 4 meses atrás, ustedes vieron que China atacó a la criptomoneda y dijeron que no iban a permitir que se estuviesen comercializando. Pues Ethereum y Bitcoin se recuperaron de eso. Ustedes vieron que pasó hace como 4 meses atrás, que de hecho el Bitcoin llegó a costar menos de $30,000. Un Bitcoin costaba menos de $30,000 y el Ethereum costaba menos de $2,000. Eso fue en el primer ataque que recibieron las criptomonedas hace un tiempo atrás, hace unos meses atrás. Sin embargo, las criptomonedas se recuperaron de eso. Pues ahora los chinos vienen de manera contundente diciendo de que no van a permitir ni que mines, ni que tú estés minando Ethereum, ni que estés farmeando, ni haciendo ningún tipo de transacción con criptomonedas. Si tú estás en territorio chino haciendo esto, pues ustedes saben que los chinos son duros en esto de perseguir a su propia gente, y ustedes saben que en este sentido todos los que estén trabajando con criptomonedas en China pues van a tener que cerrar sus puertas. Fíjate cómo las pool más importantes con sede en China están cerrando sus puertas para octubre. Ahí anunciaron que para el 15 de octubre ya estas pool importantes no van a estar trabajando con sede en China. Mira, va a cerrar Bpool, Spar Pool. Esta gente están dándole de a duro a China porque todas tienen sede en China. Entonces nosotros como usuario, ¿verdad? Que la mayoría quizá tienen monedas almacenadas en estas casas de cambio y muchos están minando en estas pool, pues ahora mismo no sabemos qué va a pasar. Yo en lo personal recomendaría que si tienes dinero en Gate.io, que es todas estas criptomonedas, estas casas de cambio y estas pool tienen sede en China, pues yo movería mi dinero hacia una casa de cambio que tenga sede aquí en Estados Unidos, ¿no? Que sea central para acá.
Hay varias, pero yo la que más recomiendo es Coinbase porque es la más segura. La he estado usando hace un tiempo atrás y gracias a Dios Estados Unidos no está en contra de las criptomonedas. Ellos sí van a estar regulando un poco más las criptomonedas. Van a aprobar algunos, qué sé yo, algunas leyes para que uno pague impuestos porque a los americanos, si tú le pagas sus impuestos, pues ellos no tienen problema. Si tú estás pagando tus tasas, pues aquí no va a haber problema con la criptomoneda, gracias a Dios. Y los chinos, me parece a mí, no sé chicos, yo no soy un experto en esto de economía, ni soy un experto en criptomonedas, pero me parece a mí que los chinos están cometiendo un error grave. ¿Por qué están cometiendo un error grave? Porque todos esos mineros importantes, esas PUR importantes, pues van a venir a Occidente. Es decir, toda esa gente van a traer todos esos equipos de trabajo y todo esto va a venir a Occidente. ¿Y qué va a pasar con Occidente? Especialmente Estados Unidos. Que Estados Unidos va a empezar a recaudar impuestos por todos estos mineros y todas estas compañías que vengan, estas casas de cambio, si cambian su sede de China hacia Estados Unidos, pues aquí hay que pagar impuestos por todo. ¿Y qué va a pasar con esto? Que la economía de Estados Unidos va a crecer más de lo que está. O sea que yo creo que de manera desintencional los chinos están empujando a que Estados Unidos sea más grande. Yo lo que veo, ellos quieren ser los número uno a nivel mundial en cuanto a economía, pero con este movimiento estúpido que están haciendo, porque así le voy a llamar, un movimiento estúpido, porque la Cristo
casas de cambio que están aceptando chía para nosotros vender nuestros chía. Todavía esta moneda no está en una casa de cambio importante, que es un fallo que yo le he visto a esta criptomoneda, y por eso es que yo creo que no ha terminado de despegar, porque ellos todavía no se deciden a negociar con Coinbase o con una casa de cambio importante para que esto haga que la chía se dispare y el precio empiece a cambiar. Pues ahora nos corremos un riesgo de que si tú tienes tu moneda metida aquí, se pierdan. O hay que ver qué van a hacer estas casas de cambio, si van a mover su sede a otros países. Y yo sé que muchos van a decir, no, Alex, pero si ellos permiten que se comercialice en Estados Unidos y en Latinoamérica, pues esto no me va a afectar. Pues claro que te va a afectar, porque si ellos tienen la sede, los servidores y todo está en China, y China no quiere que se hagan transacciones bajo suelo chino, pues esto puede afectar, puede tener un impacto en cuanto a estas casas de cambio y en cuanto a estas PUR que ya están moviendo todo a... Me imagino yo que van a mover todo a otros países. Así que yo no había hablado del tema porque yo sabía que era cuestión de tiempo de que las criptomonedas se volvieran a estabilizar. Eso fue cuando China habló hace unos meses atrás, y ustedes vieron que las criptomonedas estaban especialmente Ethereum y Bitcoin se estaban estabilizando. Pero mira con lo que salen ahora, que ahora está prohibido rotundamente. Pero me parece a mí que es cuestión de tiempo que Ethereum, Bitcoin y todas las criptomonedas se recuperen. Y en un par de meses ustedes verán que ni siquiera vamos a estar pensando en China. Y esto, ojalá y espero en Dios, que esto sea el error de su vida. Que estos países, Latinoamérica, Europa, Estados Unidos, se hagan más grandes con las criptomonedas por la mala fe que tienen los chinos, porque quieren acaparar todo. Los chinos quieren que todo sea de ellos, que todos los países de Latinoamérica sean de ellos, que los países de Europa sean de ellos. Pues en esta ocasión yo espero en Dios de que a los chinos, especialmente a las autoridades chinas, al gobierno chino, especifico muy bien, no estoy atacando el pueblo chino porque es gente trabajadora y gente buena. Conozco chinos que son personas muy trabajadoras y muy buenas. Este ataque va especialmente para el gobierno chino y la guerra que le han declarado a la criptomoneda, algo que está afectando a muchísima gente en este momento, porque mucha gente está comiendo de las criptomonedas y a mucha gente ha resuelto su problema con la criptomoneda, pero los chinos no quieren que las personas tengan futuro. Los chinos quieren ser ellos, especialmente el gobierno. El gobierno quiere que ser la economía número 1 a nivel mundial. Pues en esta ocasión yo espero que se le pele el billete y que Estados Unidos, Latinoamérica, Europa seamos los países más grandes del mundo. Si te gustó este video y te identificas con este comentario que acabo de hacer, pues ve aquí a la caja de comentarios y cuéntame tu parecer. ¿Apoyas tú esta iniciativa de China o piensas igual que yo? ¿Crees tú que las criptomonedas van a seguir? ¿Crees tú que las criptomonedas van a ser igual o mejor ahora que no tenemos a China en medio? ¿Crees tú que a Latinoamérica le conviene este impacto a nivel mundial de que China haya prohibido de manera contundente la criptomoneda? Si te gustó el video, suscríbete, dale like y no te olvides de mover tu dinero de estas casas de cambio para que no tengas problemas y vayas a perder tu dinero. Este es el Tiempo Tech. Muchas gracias y te veo en la próxima entrega.